Bienvenidos a una nueva saga en el canal y gracias por el apoyo de siempre. Por supuesto ya saben que pueden suscribirse, dar like, comentar y compartir, así como también seguirnos en las redes sociales del canal. Pero vamos al punto del video de hoy, que es el inicio de esta nueva saga, en la cual nos alejaremos un poco de la fantasía, la mitología y la leyenda, para ingresar en el sórdido mundo de la mafia. Pero para ello, hagamos un poco de historia. Quizás la mayoría de nosotros tenemos la imagen mental de la mafia que nos ha transmitido el cine, en películas icónicas como El Padrino, por ejemplo, de Francis Ford Coppola, o la novela en la cual se basó esta película. Sin embargo, el mundo de las mafias va más allá del cine y del ideario romántico que uno puede haberse formado de estas, pues en realidad son verdaderas sociedades criminales. En este video introductorio intentaremos entender el fenómeno mafia desde sus orígenes, y después pasaremos por las distintas familias mafiosas que han dominado, y algunas siguen dominando desde las sombras en muchos países del mundo. Y no solo manejan las sustancias ilegales, sino también las legales, los productos de imitación, los productos originales, trafican con personas, falsifican documentos, prestan dinero, brindan protección personal, chantajean, secuestran, extorsionan, asesinan por encargo y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Algunas organizaciones han tejido tan lejos y tan profundo sus telarañas que hasta se afirma están inmiscuidas en las grandes religiones del mundo. Pero mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado, o sea, sociedades que por su poder de fuego o de extorsión controlan partes a veces pequeñas y a veces muy grandes de todas las actividades ilegales en ciertas regiones. Pero en su génesis, estos grupos comenzaron en Italia. Sin embargo, el término mafia se le aplica a cualquier grupo del crimen organizado, con similares características independientemente de su origen o lugar de acción. Se especula que la mafia nació en la región de Sicilia, Italia, en donde se autodenominó Cosa Nostra, aunque agrupaciones similares fueron comunes en Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. En su origen era una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley, o sea, vigilantes autoconvocados. Pero como pasa con todos estos grupitos de personas que son mucho idealismo y poca preparación, terminaron tomando la ley en sus propias manos, con la variante que estos terminaron por encima o por fuera de la ley. De hecho, como dijo un escritor, el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. Así, al creerse por encima de la ley, terminarían convirtiéndose en grupos que manejarían los hilos del crimen. Sin embargo, esta vida delictual está cubierta por un halo de códigos. Por ello se cree que sus miembros adoptaron el nombre de mafiosos, que al parecer significa hombres de honor. Ahora bien, esto no está confirmado. Sin embargo, ustedes dirán, ¿qué clase de honor puede tener gente que se jacta de dedicarse al crimen? Bueno, convengamos que es lo que hacemos todos, ¿verdad? Casi siempre en nuestra vida preferimos usar eufemismos para no sentirnos tan basuras cuando hicimos algo mal. Bueno, para los mafiosos el honor es sencillamente que no violan una serie de códigos de honor, entre comillas, de los cuales el más conocido es la omerta, o ley del silencio. Este sencillo pero vital código es lo que le ha permitido y le permite a cualquier delincuente salirse con la suya, y es lo que le permitió a la mafia tejer sus redes de poder. Pero la existencia de las mafias no se la debemos solo a los italianos modernos. De hecho, los historiadores cuentan que ya en el Imperio Romano existían estructuras mafiosas, pues no había restricciones para la ley del más fuerte y solo el clientelismo permitía la supervivencia de los débiles, pobres o pequeños. El fraude, la estafa, el robo y la violencia, incluyendo las violaciones,
no eran considerados delitos criminales, o sea, penales, sino privados, o sea, delitos civiles. Y al no existir la policía, cada ciudadano debía tomarse la justicia por mano propia. Los jueces se dedicaban únicamente a dirigir el proceso para que un jurado decidiera la inocencia o culpabilidad. Pero la búsqueda del culpable, así como la ejecución de la sentencia, corría por cuenta de la víctima. Algo parecido a lo que sucedía con la ley mosaica, que establecía un código de retribuciones a cada delito, llamado para nosotros la ley del talión, la cual era aplicada por los ancianos, que eran un grupo de jueces selectivos según sus capacidades y años de experiencia. De hecho, ese sistema de ancianos en cada ciudad se mantuvo en el Estado de Israel aun cuando ya existía una monarquía. En especial en el Imperio Romano, como no existía un poder público que pudiera poner un límite a una venganza personal, el imperio se había dividido por clanes. Todos estaban bajo la protección de otro jefe más fuerte. El derecho romano era una acumulación de jurisprudencias muy diferentes en cada región del imperio. Lo único invariable era el proceso. Por eso el derecho penal era arbitrario. Pero avancemos en el tiempo y nos ubicamos por Italia nuevamente. Durante siglos, la región de Sicilia estuvo dominada por un sistema feudal. Este sistema explotaba a miles de campesinos, mientras una minoría gozaba de privilegios, como pasó toda la vida. Estas circunstancias se consideran decisivas para el surgimiento de la mafia. Por otro lado, la conducta delictiva se revelaba como la única manera de obtener privilegios en una sociedad que los reservaba solo para los ricos terratenientes, aliados de las autoridades políticas, pues a falta de una estructura de gobierno organizada y capaz de proteger a los habitantes de la isla, estos se vieron obligados a fortalecer los vínculos familiares como alternativa para obtener la seguridad. Por esa razón, los lazos de sangre son tan importantes en la mafia. En el siglo XIX surgió una figura clave, los gabelotti, o recolectores de impuestos. Estos administraban las propiedades de los aristócratas. Ellos obtenían a cambio un porcentaje de las cosechas obtenidas, pero para acrecentar sus ganancias dividían las tierras en pequeñas áreas y las arrendaban a los campesinos, quienes también les otorgaban un porcentaje de la cosecha obtenida. De tal manera, los gabelotti cumplían la importante función social de mediadores entre los propietarios y los campesinos. Poco a poco se volvieron cada vez más poderosos e incurrieron en actos de corrupción, como suele pasar. Como dijo el finado Winston Churchill, el poder corrompe. Así, estos gabelotti comenzaron a extorsionar a los labriegos, se apropiaban indebidamente de pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. Al mismo tiempo, de ellos dependía el abasto del alimento en las ciudades, lo que les dio la oportunidad perfecta para llevar a cabo prácticas de extorsión y especulación en el mercado. Capitalismo. Por esta razón, se les considera a los gabelotti como antecedente directo de la mafia y su manera de hacer negocios. Se pensó que esta estructura de la ley de la selva estaba propulsada por la enorme división de Italia, que para aquellos tiempos era una tierra llena de pequeños feudos, ducados y jefes territoriales. Sin embargo, con la unificación italiana la situación no mejoró, y las promesas de bienestar y desarrollo se vieron incumplidas. Por esa razón, como sucede siempre, la crisis económica llevó a muchos a buscar el camino más corto, que es el crimen. Una vez más, necesitaban hallar alguna forma de protegerse del gobierno y encontrar medios eficaces de subsistencia. La naciente mafia se reveló como la posibilidad más efectiva para lograrlo. Cobró mayor fuerza y se fue estableciendo como un poder alterno. Ya para 1874 el gobierno de Italia decidió intentar poner orden y envió cientos de efectivos militares a la isla de Sicilia. Esta fallida acción provocó la caída del gobierno conservador y el establecimiento de un gobierno de izquierda en el que la mafia se hallaba bien representada. La mafia siciliana se consolidó y ofreció al gobierno restablecer la calma en Sicilia.
En realidad, la mafia aprovechó la oportunidad para borrar del mapa a otros grupos enemigos. Se cree que el gobierno hacía la vista gorda ante los métodos violentos de la mafia, pues llegó a ser como su brazo paramilitar que controlaba una paz amenazada e impedía las protestas o los alzamientos contra el gobierno regente. Esto provocó que miles de personas abandonaran la isla en busca de mejores condiciones de vida. La mayoría se trasladaron a Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prácticas de la mafia, los aplicaron en las actividades ilegales y se dedicaron a estrechar los lazos con los integrantes de las comunidades italianas en aquellos lugares donde habían emigrado. De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses, por ejemplo, que llegaron a rivalizar con la siciliana, la cual floreció en los años 20 con la llegada de la ley seca. ¿Cómo se estructuraba la mafia según sus locaciones? Bueno, se sospecha que su estructura seguía más o menos este orden. Teníamos al don, el mal llamado luego padrino, que era el jefe de la familia. Luego venía el sotocapo o el subjefe, es el que sustituía al don en caso de que éste quedara incapacitado por alguna balacera, por ejemplo, o enfermedad, supongamos. Después tenemos al consigliere, que es el consejero del don, o sea, es quien lo asesora con sus decisiones importantes. El capo regime, que es el superior del capo decime. ¿Quién es el capo decime? Dirán ustedes. Bueno, el capo decime era aquel que dirigía a una decena de hombres. Después tenemos al soldato, o los sicarios, básicamente serían para nosotros. Y por último tenemos a los associati, los aspirantes a soldato que aún no han sido admitidos en la familia. Esta era más o menos la estructura que se seguía en las mafias allá por el año 20. Según cuentan algunos, las organizaciones criminales empiezan a utilizar el término padrino por una traslación a partir de la película El Padrino de Coppola, que se basa en la novela de Mario Puzo. Según estas fuentes, ni en Italia, ni en Sicilia, ni en la Campania, nadie había utilizado jamás este término, que resultó ser una traducción del inglés Godfather. Sin embargo, la palabra para designar a un capo familia es compare o compadre. Es solo después de la película, cuando las familias mafiosas de origen italiano y afincadas en los Estados Unidos empiezan a utilizar el término padrino en sustitución de compare y compariello. Fue tanta la influencia del film en el ideario de los jóvenes italoamericanos que aquellos que estaban vinculados a las organizaciones mafiosas empezaron a imitar a los personajes de la película, incorporando las gafas oscuras, los trajes a rayas y hasta los gestos y expresiones. Bueno, a grandes rasgos estas son las condiciones que llevaron a la existencia del sistema criminal más grande del mundo, las mafias. Por ello, en los capítulos restantes de esta saga hablaremos de cada familia mafiosa en particular y de algunos de sus miembros más renombrados, así como también hasta qué lugares insospechados llegaron las telarañas de la mafia. Bueno, así da inicio una nueva saga en el canal. Espero que nos acompañen en este viaje como hacen siempre. Deseando que les haya gustado el video de hoy, me despido hasta la próxima entrega. Gracias por estar allí.